Hola, buen día, buen domingo. Esto es, creo, la primera vez que nos pasa, porque el domingo pasado se cumplieron 40 años de la primera ronda de las madres. Nunca ha tenido que ser habitual repetir un programa o que nos pareciera natural tener que repetir un programa. Me refiero a que murió Abelardo Castillo. No solo estamos hablando de uno de los más grandes cuentistas argentinos, sino que estamos hablando de una nota que salió hace 6 años, más, y probablemente haya sido una nota única respecto de la intimidad de Castillo, sus reflexiones, y cedimos a la tentación de dejar de lado lo que pudiera considerarse una repetición de programas consecutiva, pero en verdad Castillo puede más, y estoy seguro de que ustedes no solamente lo van a comprender, sino que lo van a valorar. Abelardo Castillo. A ver, ¿lo sabés de memoria cómo es el arranque? La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. Espectacular. ¿Cuántas más te sabes de memoria? Bueno, ¿Muchas? Muchas, sí, pero sin pensar. ¿Tenés tu preferida? No, en realidad... Tipo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio, se la considera la clásica, pero... De pronto recuerdo, sí, esto, por ejemplo, sé que lo recuerdo, porque un día darle una charla para explicar por qué a mí no me gustaba ese comienzo, porque era demasiado palabrero, que era como decir sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, pero con muchas palabras. Dije, ¿recuerdan cómo comienza el de Borges? Y empecé la candente mañana de febrero y me di cuenta que lo sabía y que lo podía seguir, porque después Borges dice que sintió que el vasto universo se iba separando de él, etcétera, ¿no? Pero no sabía por qué lo sabía. Y en realidad la memoria, creo que la verdadera memoria opera así. Uno no sabe exactamente lo que recuerda. De pronto sale el recuerdo varios comienzos de Borges, pero me he encontrado recitando el famoso poema de Quevedo, Miré los muros de la patria mía, también sin darme cuenta, no saber que lo sabía. Creo que la memoria es una cosa mucho más curiosa y sobre todo mucho más profunda de lo que uno más imagina. Selectiva. García Márquez creo que es el que dice que uno no es lo que ha vivido, sino lo que quiere recordar. Lo que quiere vivió. recordar, claro. Uno está de acuerdo con eso. Pero por supuesto. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy está el escritor Abelardo Castillo. Ahora que mencionaste a Borges, mira, justo, y estamos a 25 años de la muerte, bueno, vagamente, te leí decir que a Borges lo favoreció mucho ser argentino. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si Borges hubiera sido francés o inglés, el mundo no lo hubiera leído con la atención con que lo leyó siendo argentino. Una de las rarezas de Borges fue que Borges fuera argentino. Era casi insensato que un argentino, además a él le gustaba ser argentino y pertenecer a esa zona casi desdeñada del universo que es la Argentina y el idioma español, pero lo que resultaba curioso es que un argentino supiera lo que él sabía de literatura inglesa, que citara en inglés antiguo el Beowulf, por ejemplo, que tuviera una familiaridad tan grande con ciertos poetas que son casi de uso exclusivo. Leía poesía islandesa del siglo II. Justamente, que es casi, diría yo, de uso exclusivo de los especialistas en germanística o de los profesores ingleses. Eso llamó mucho la atención. No sé si Borges hubiera sido francés o inglés si se lo hubiera leído en el mundo con la... Esto no va en nada contra Borges, porque como Borges sabía perfectamente,
la fama, y él también lo decía, a su modo, es la suma de los malos entendidos que se acumulan sobre la cabeza de un hombre, ¿no? La frase no es mía, es de Rilke. Él incluso tiene un poema donde dice, habla de sus preferencias, ¿no? De su Buenos Aires, de sus lecturas, la voz de Macedonio Fernández, que él podía imitar muy bien. Dice que todo esto lo ha dotado de una fama que para él es inexplicable, ¿no? El ser Borges, para él, era algo bastante misterioso, no sabía por qué. Y te aseguro que era cierto, no posaba en ese sentido, no sabía por qué era tan famoso. Y una de las condiciones de la fama de Borges es justamente el hecho de pertenecer a un lugar para el centro de Europa o para los Estados Unidos tan alejado de el mundo. Nosotros somos conocidos por ser el punto más austral del continente, porque se nos confunde a todos con Tierra del Fuego, ¿no? Abelardo Castillo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1935. Abelardo, voy a poner a prueba tu modestia o tu pudor. Hay casi unanimidad en considerarte el más grande cuentista argentino vivo, lo cual de por sí está muy bueno porque es mejor que el más grande cuentista argentino muerto, supongo yo, pero bueno, yo diría, ¿cómo te cae que digan eso y si estás de acuerdo? Bueno, en algún sentido, ser el peor cuentista argentino vivo es mejor que ser el mejor argentino muerto, ¿no? En algún sentido, por supuesto. Yo te diría que no me afecta demasiado. Creo que la opinión que se tiene de mi literatura no es que no me importe, sino que no dejo que entre en mí. Es como exterior a mí. Lo que es sustantivo en mí, lo que no es un adjetivo, es la literatura. Es lo que soy, no lo que hago. Pero lo que piensan de mí corre por cuenta de el que lo piensa. Y por supuesto, me agrada ser considerado un buen cuentista. Pero creo que en la Argentina no es tan raro ser un buen cuentista. Los grandes escritores argentinos han sido todos cuentistas. Roberto Arlt era un gran cuentista. Quiroga, al que nosotros aceptamos como argentino, es sin duda uno de los más grandes cuentistas en cualquier idioma, como lo es Borges, como lo fue también Cortázar, o Mujica Lainez, o Bioy Casares. Vale decir que es casi una condición del escritor argentino ser cuentista. Cuando uno habla de escritores argentinos, en realidad está hablando de cuentistas. Vos decís, Pairó, Borges, Mujica Lainez, Roberto Arlt, Bioy Casares o Julio Cortázar, y está hablando casi esencialmente de grandes cuentistas. Vale decir que me parece bien ser considerado uno de los buenos cuentistas argentinos, ¿no? No me interesa el lugar en que se me ubica, porque no creo que la literatura sea una carrera de postas, ¿no? Es decir, de donde entra uno primero, otro segundo. La literatura está hecha de un montón de nombres sin los cuales los otros no se sostienen. Castillo comenzó a publicar cuentos hacia 1957 y 2 años más tarde, con uno de ellos, Volvedor, ganó el premio en el concurso de la revista Vea y Lea, cuyo jurado estaba integrado por Borges, Bioy Casares y Peirú. Bueno, entonces, si no es por eso, ¿dónde tenés más puesto el ego? En el cuento, probablemente, en el cuento. Digamos, para mí el cuento es el género que me es más accesible y en el que padezco menos cuando lo estoy escribiendo. Aunque he escrito novelas, teatro e incluso poesía, y la sigo escribiendo, el cuento es el lugar donde me siento más tranquilo cuando escribo, porque como no empiezo un cuento hasta no saber puntualmente cómo va a terminar, y a veces hasta con las palabras que va a terminar, eso me da una enorme sensación de tranquilidad, cosa que no ocurre con la novela. En la novela, y he escrito 4 novelas, me angustia mucho. Eso de estar trabajando con la incertidumbre del hacia dónde va o hacia dónde van a querer ir luego los personajes, a mí me preocupa bastante como escritor, ¿no? Cosa que tampoco me pasa en el teatro. El teatro se parece más que al cuento, y cuando uno escribe teatro, de alguna manera ya está sabiendo todo lo que va a ocurrir. Atándome de algo que acabas de decir, ¿no te ha pasado que empezaste un cuento porque tenías claro el final? Sí, siempre es que escribo un cuento porque tengo claro el final. Es el final lo que para mí dispara el cuento, pero te diría más,
lo que llamamos final del cuento es el cuento. En realidad, Unamuno decía, hablo siempre de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano, ¿no? La frase no era de él, pero es muy cómica, pero es muy verdadera además. Voy a citarme porque soy el cuentista que tengo más a mano en este momento. Cuando escribí La madre de Ernesto, lo único que yo sabía es que en el gesto final de esa madre estaba que se cubría el pecho y preguntaba por su hijo. Vale decir que no era una prostituta en ese momento, como creían los chicos que iban a acostarse con ella, sino que al no ver a su hijo estaba preocupada por la ausencia de su hijo y pensó que le había pasado algo. Este final ni siquiera es mío. A mí esta historia, como para hacer una obra de teatro, me la contó un amigo mío que no escribía. Cuando yo le dije, pero eso no es una obra de teatro, eso es un cuento casi perfecto, me dijo, pero yo no escribo cuentos, escribílo vos. Casi no había terminado de decir, escribílo vos cuando yo ya estaba escribiendo La madre de Ernesto, ¿no? Pero quiero decir que ni siquiera era algo que se me ocurrió a mí. Lo único que sabía es que esa mujer iba a preguntar por su hijo cuando vieron los chicos. Pero eso no es un final, ese es todo el cuento. Eso es lo único que sucede en el cuento. Una madre que pregunta por su hijo a unos chicos que van a acostarse con ella. Lo único que tenía después era que justificar el ámbito. ¿Podía ocurrir en Buenos Aires? No, no podía ocurrir en Buenos Aires. Lo traslado a un lugar como San Pedro. ¿Qué edad tenían esos chicos para que ella pudiera reconocerlos habiendo pasado? ¿Por qué se fue de la casa? Esos eran los elementos, casi te diría puramente instrumentales o mecánicos, con los que yo estaba trabajando, porque el cuento ya estaba listo. A partir del momento que sabía el final, sabía la historia. Ahora que mencionaste a San Pedro, ¿cuál es el verdadero cuento de dónde naciste? Bueno, no sé realmente. Físicamente nací en Buenos Aires, en Palermo, pero fui engendrado en San Pedro, que creo que no es un dato menor para establecer los orígenes de una persona. Y toda mi familia es de San Pedro. Yo elegí libremente haber nacido en San Pedro, asumí haber nacido en San Pedro, pero nací en Buenos Aires y buena parte de mi infancia ocurrió en Caballito, a unas cuadras de la Plaza Irlanda. Y como te decía hoy, fuera de micrófono, hay como una historia de mi infancia que es triple. Hay una infancia mía en San Pedro, hay una infancia mía en Buenos Aires y hay una infancia mía en el colegio Wilfrid Baron de los Santos Ángeles. Estas infancias no son sucesivas, son simultáneas en mi memoria. Es como si hubiera vivido en las tres al mismo tiempo, y hasta escribí una historia que tiene que ver con eso que se llama El Decurión, ¿no? Ya te digo, también es aleatorio el lugar donde naciste, es el lugar donde te criaste, donde viviste tus primeras experiencias, que para un escritor eso sí es fundamental, porque es tu patria verdadera, y mi patria verdadera, además de mi lenguaje, de mi idioma, es la infancia, naturalmente, que está dividida en esos tres lugares. Estamos con vos por Facebook en Decime quién sos vos, programa de radio. Hace no tanto declaraste que no hay más de 2 o 3 momentos esenciales en la vida, y que todo lo demás es como una nebulosa en la que manoteamos sombras. ¿Algunos de esos 2 o 3 momentos esenciales de la vida fue alguna de esas infancias? Sí, te diría que en las tres. El recuerdo instala como lugares míticos, que son como santuarios de la memoria. A esos santuarios volvemos permanentemente. No santuarios en el sentido sagrado, sino lugares que son realmente de ceremonias míticas que establece la memoria donde se va a buscar. En Buenos Aires, por ejemplo, se separaron mis padres y empecé a vivir solo con mi padre. De ese lugar salté al colegio salesiano, al Wilfrid Baron de los Santos Ángeles de Ramos Mejía, donde ocurrieron muchas cosas esenciales para mí. Y de ahí a San Pedro, donde fui a vivir con mi padre, pero donde terminé la escuela primaria, fui al colegio secundario, me enamoré por primera vez. Vale decir que esos 3 momentos son mis 3 santuarios. Por eso para mí están tan ligados, porque además no fueron casi sucesivos, sino que fueron, diría, simultáneos, ¿no? Saltemos de esa infancia a tu adolescencia, donde también dijiste una vez, ya había leído en la adolescencia casi todos los autores que hoy puedo citar. ¿Cómo llegaste a leer tanto en la adolescencia? ¿Qué fue? Supongo que una disposición natural en la que no creo demasiado, porque creo que todo lo hacemos por elección y además que con trabajo,
pero sobre todo, supongo, el tiempo de que disponía. En San Pedro yo vivía prácticamente solo. Mi padre viajaba y yo vivía en casa. Recuerdo que papá me dejaba plata para comprar la comida y yo solía comprar libros. Pero salvo ir al colegio o leer o estar con mis amigos, no hacía otra cosa. Este hábito de la lectura lo aprendí en el Wilfrid Baron, cuando después del almuerzo teníamos nosotros un largo recreo a mediodía. Debíamos ir a lo que se llamaba el estudio. En el estudio no necesariamente se estudiaba, o creo que ni siquiera se estudiaba, por lo menos no era obligación estudiar, pero podías leer. El único requisito era el silencio absoluto. Podías leer los libros que no se podían leer durante el día. Elegías los libros de la biblioteca del estudio, ahí leías las aventuras, por supuesto las aventuras que te permitían leer, ¿no? Ese hábito de la lectura me acompañó toda la vida y yo recuerdo haberlo adquirido en el colegio. Y luego siempre me he hecho un tiempo muy particular, que es el universo de la lectura, que suele ocurrir de noche, como el de la escritura. Para mí la noche no es un momento en el tiempo, es un lugar en el espacio. Yo entro a la noche como se entra a una casa o como se entra a una plaza. En ese ámbito que es la noche, que en Buenos Aires significa además la tranquilidad, la ausencia del teléfono, de los amigos o los no amigos que llegan, de los talleres literarios, del tumulto que es la ciudad. En ese ámbito yo leo y escribo, pero supongo que debe haber habido una predisposición natural porque aprendí a leer antes de ir al colegio, solo. Castillo fue fundador de la revista literaria El Grillo de Papel, continuada por El Escarabajo de Oro, que permaneció desde 1959 hasta 1974. Se caracterizó por su adhesión al existencialismo y al compromiso sartreano del escritor. También estuvo al frente de la revista El Ornitorrinco. ¿Y cuándo te imaginaste que podías ser escritor y subordinada? ¿Cuándo, imaginado eso, supiste o intuiste que podías vivir de la escritura? Bueno, eso de vivir de la escritura, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque no estoy muy convencido que los escritores puedan vivir de la escritura, ni siquiera cuando son conocidos, ¿no? Cuando yo lo conocí a Borges tenía 60 años y no vivía de su literatura, vivía de su sueldo en la biblioteca. Cortázar vivía hasta escribir Rayuela, y hasta bastante después de escribir Rayuela, de sus traducciones de la UNESCO. Leopoldo Marechal de su jubilación como maestro, ¿no? Es muy difícil vivir de la literatura. Podés vivir de cosas aleatorias de la literatura, conferencias, traducciones, talleres literarios, pero lo que gana un escritor por sus libros, sobre todo si es un escritor meticuloso y además algo parco, no es como para vivir, ¿eh? De todas maneras, cuando me sentí escritor, en general, cuando hablo de esto, hay tendencia a no creerme. Yo no me siento escritor. Yo soy un hombre que escribe. Sentirse escritor es como sentirse médico o arquitecto o futbolista, vale decir, es adquirir un título de algo. ¿Pero que no te sentís un profesional? No me siento un profesional, en absoluto. Para mí la palabra profesional únicamente tiene sentido si, en literatura, si la unís a su origen que viene de profesar. Entonces sí, profeso la literatura como se profesan ciertas ideas, como se profesa una religión, pero no soy un profesional de la literatura en la misma medida que un médico es un profesional. El ejemplo es muy sencillo. Un médico tiene el derecho y hasta la obligación de tener una chapa en la puerta de la casa que diga fulano de tal médico, ¿no? Alguien pasa por ahí, está enfermo y entra, es decir, está cumpliendo una función social. Sería absurdo que en la puerta de mi casa dijera Abelardo Castillo, escritor, ¿no? Muchas veces al único que le permití que tuviera esa confianza con su propio oficio fue a Nicolás Guillén. Nicolás Guillén vivía exiliado acá en Buenos Aires antes de la Revolución Cubana, y en el Hotel Atlantic, que está acá a muy pocas cuadras. Yo lo fui a visitar para pedirle una entrevista para San Pedro, para que diera un recital de poesía, una conferencia. Tenía en la puerta una tarjetita que decía Nicolás Guillén, poeta, ¿no? Y yo sentí
es una de las pocas personas que merece tener una tarjetita así, con ese título, porque ser escritor no es ni un título universitario, ni un título de nobleza, es una característica que además en los escritores suele manifestarse con cierta inconstancia. Los escritores que yo conozco, los mayores escritores incluso, en realidad escriben muy poco, o sienten que escriben muy poco. Esto digamos, lo que esto significa en esencia, me lo aclaró el propio Borges hace mucho tiempo, ¿no? Se hizo una antología de literatura argentina en la que él, naturalmente, el mayor escritor que intervenía en ese libro era Borges, y el menor, en casi todos los sentidos, se lo he dicho muchas veces, era yo. Era el menor de edad y el menor en cuanto a importancia. Nos preguntaban, ¿cuándo escribe usted? Además de publicar un cuento. Yo expliqué cuándo escribía de noche, por las razones que te acabo de explicar ahora. Y por curiosidad pregunté, ¿qué dijo Borges? Y Borges dijo, siempre. Sin embargo, hacía 20 años que Borges no publicaba un libro de cuentos, desde el 30 al 60, que fueron más o menos la distancia entre el último libro de poemas y El Hacedor, habían pasado 30 años, y sin embargo dijo siempre. Y esa fue para mí la gran lección de Borges. Un escritor escribe siempre realmente, aunque no escriba. Pero, en muchos casos, lo que menos hace es escribir. Casi nunca se siente escritor. Hemingway, entre las razones por las que se mató, está la de que no escribía. Él dijo, no puedo hacer el amor, no puedo beber, no puedo escribir, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Lo dijo antes de matarse, ¿no? Ahora, ese hombre, que entre las razones por las que se mató era la imposibilidad de escribir, dejó 7 kilos de manuscrito en una heladera. Es decir, que no era consciente de lo que escribía cuando escribía. Y no creo que ningún escritor serio sepa que está escribiendo. Es como si los papeles se acumularan solos. Lo que es a veces un apunte termina siendo un texto terminado, a mí me ha sucedido, y su relación con la literatura es muy distante a veces. En mi caso, yo escribo no cuando quiero, sino cuando puedo. Y lo juro, escribo lo menos posible. Y además, no me siento un escritor en el sentido profesional o en sentido físico, sino sencillamente un hombre que escribe. Como creo que un pintor es un hombre que pinta, ¿no? Un filósofo es un hombre que piensa a veces. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Te pasa que alguna vez se publicó algo con lo que te pasó, que alguna vez se publicó algo con lo que definitivamente no estuviste de acuerdo? ¿Que no te gustó? Sí. ¿Que dijiste, esto no tendría que haber salido así? Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, me pasó con un cuento, El Baldado, que está publicado en la primera edición de Las Otras Puertas y que nunca se volvió a publicar. Es un cuento muy imperfecto, muy palabrero, muy mal terminado y tengo como propósito corregirlo algún día y adecentarlo algún día, pero no estuve de acuerdo con la publicación de ese cuento, no estuve de acuerdo conmigo por haber publicado ese cuento. En general eso no suele ocurrirme porque me tomé bastante tiempo en publicar mi primer libro. Mi primer libro apareció cuando yo tenía 26 o 27 años y yo escribo desde muy chico. El otro Judas lo escribí cuando tenía 22 años, pero se publicó mucho después. Y el libro de cuentos, Las Otras Puertas, está hecho con cuentos que tenía 18 años, 17, cuando tuve por lo menos la revelación de la idea del cuento, no exactamente cuando lo terminé, ¿no? Esa distancia entre la escritura del cuento y su publicación me ha tranquilizado muchas veces porque me ha permitido publicarlos más o menos como a mí me parece que son decorosos. Pero en el caso del Baldado, ese cuento siempre me pareció un cuento incumplido y malo. Después te voy a preguntar por la presencia del alcohol, del suicidio, de la cosa dostoyevskiana, digamos, como protagonista de varias de tus aliencias literarias. Pero más allá de que lo tuyo es esencialmente la ficción, ¿cuánto te influyó en cómo escribías o en lo que escribías, o no te influyó en nada, los avatares políticos que fueron sucediendo en la Argentina? Creo que al principio
cuando empecé a escribir no me influían, eso lo puedo decir casi con certeza, porque en estos días estoy pasando mis diarios, que están escritos desde que tenía 18 años, y he notado con cierto estupor que no hay alusiones a lo político, es decir, que en mi adolescencia era como si lo político lo hubiera puesto en otra parte. Y luego advertí que eso también me pasaba en otros momentos de mi vida, pero en el diario, ¿no? Claro, porque lo político yo lo ponía tanto en el Grillo de Papel como en el Escarabajo de Oro, como en los años de la dictadura en el Ornitorrinco. Es decir, había un castillo intelectual que estaba muy vinculado o muy tocado por la política, que podía decir las cosas en sus revistas literarias. Eso no entraba tanto en mi literatura de ficción, aunque he escrito algunos cuentos como En el Cruce o Los Muertos de Piedra Negra, donde lo político está muy presente. No necesariamente mis ideas políticas, sino lo político. Esos obreros de Los Muertos de Piedra Negra mueren dando la vida por Perón, y dicen dando la vida por Perón, carajo, e iluminados en el centro de la Plaza de Armas, y yo nunca fui peronista, lo he aclarado muchas veces. Hay una diferencia muy grande entre no ser peronista y ser antiperonista. Ser antiperonista es una actitud que yo creo que es políticamente incorrecta y hasta en muchos sentidos deleznable. Ser no peronista es una actitud política muy decente en la medida en que se entienda esa actitud como una actitud pro algo, ¿no? Y diría, hace muchísimos años, Fidel Castro, en uno de los primeros discursos, en aquellos memorables discursos de la primera época de la Revolución Cubana, dijo: no somos anticatólicos, ni antirreligiosos, ni anticomunistas, no somos anti nada que ayude a dividir, ¿no? Y eso siempre me quedó grabado, porque sentí, estas son las palabras de un gran político realmente. Es decir, había que hacer un país, no discutir posiciones políticas, ¿no? Pero en mi literatura lo político ha entrado tangencialmente. Macabeo es un cuento en algún sentido político. Pero también hay cuentos fantásticos, ¿no? Vale decir que no sé en qué medida lo político ha influido en mi literatura de ficción. Aun cuando yo soy un escritor comprometido, siempre sentí que la literatura que se llama comprometida es un error estético. Hay un hombre comprometido frente al mundo, pero que su literatura sea necesariamente comprometida no me parece una posición justa, porque ¿qué hacemos con los poetas líricos, por ejemplo? Un poeta que le canta al amor, a la rosa o a la mujer, ¿cómo hace para comprometer su literatura? Lorca era un hombre comprometido, a Lorca no lo mataron de casualidad. Sin embargo, la poesía de Lorca no tiene ningún compromiso visible, es casi un juego permanente, y lo hermoso de esa poesía es que sea así. Machado era un hombre terriblemente comprometido, y Machado, los poemas de Machado no son poemas políticos. Podía ser un gran poeta político, a veces, no siempre, Neruda, uno de los mayores poetas de nuestra lengua sin duda. Podía ser decididamente un poeta político Mayakovsky o, en nuestra lengua, Guillén, pero no es obligación. Hay poetas que no pueden ser políticos y no deben serlo. Ya que mencionaste el Escarabajo de Oro, ¿ese no es un momento esencial de tu vida? Sí, por dos razones. Por el Escarabajo de Oro, todo lo que significó, el momento en que yo de alguna manera entro en la literatura ya como escritor para los demás, aunque insisto, para mí todavía eso está en discusión, y sobre todo porque cuando a mí me preguntan por esa época, digo, casi no puedo hablar yo de los 60. Los 60 no son para mí una época ni literaria ni histórica, es mi adolescencia y mi juventud. Sobre todo en mi juventud. Yo en los 60 tenía 25 años, ahí publico mi primer libro, empiezan a sucederme las cosas, pero era joven. Lo que no significa ser feliz, es una época muy desdichada de la vida, la adolescencia y la juventud, pero era mi juventud. Y ese es otro de los santuarios que tiene la memoria. En ese lugar mítico está puesto los 60, el Escarabajo de Oro, pero también aquello que yo era cuando tenía 24 o 25 años. Yo fundé el Grillo de Papel a los 24 años. Entonces, no sé si estoy recordando una época política, un modo de ver la literatura, o me estoy recordando a mí, que la pasaba muy bien realmente. ¿La pasabas bien con Tejada Gómez, por ejemplo? Pero por supuesto, sí. Con Tejada Gómez, desde Don Bar vino a jugar al truco, a pulsear, a recitarnos poemas o hasta discutir fieramente sobre ciertas cosas, he pasado mucho. Tejada venía al Escarabajo de Oro, claro. Hoy cuenta quién es
el escritor Abelardo Castillo. Desde 2009, los domingos. Decime quién sos vos. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos. Un clásico. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el escritor Abelardo Castillo. ¿Discutiste fieramente con mucha gente a lo largo de tu vida? Fieramente no, con pocos, pero he discutido con mucha gente, sí, a lo largo de mi vida. He discutido... ¿Sobre todo de política? Sí, yo escribí en el 61, creo que se publicó un poco después, pero que se publicó después por razones políticas justamente, porque no queríamos hacerle en ese momento lo que se llamaba el juego a la derecha. Lo que no sé si es una actitud verdaderamente útil o no, ¿no? Creo que la verdad no puede hacer nunca daño y que es muy difícil ponerla en una... Pero no me quería dejar utilizar, ¿no? Entonces, en ese momento discutí muy duramente con Agosti, que era el encargado de las relaciones culturales del Partido Comunista Argentino. Escribí un libro entero que se publicó en folleto, que se llama Discusión crítica, la crítica del marxismo, donde lo que menos le decía a Agosti era que era bonito. Fui radiado de la izquierda como mala palabra. En algún tiempo ese texto estaba prohibido ser leído, lo que no le prohibía a ciertos amigos míos comunistas como Tejada Gómez o como Mario de Lelis o como Manauta ser igual, amigos míos, ¿no? Pero era un poco mala palabra. Sin embargo, tuve la satisfacción, y por ahí debe andar la carta, lástima no haber sabido que íbamos a hablar de esto porque la hubiera buscado, de Agosti, que me mandó una carta personal dándome la razón después de mucho tiempo y pidiéndome que le volviera a mandar la polémica, porque en los traslados que en él estaban motivados por las veces que lo seguía la policía, la había perdido y quería volver la había leído, la quería volver a leer, la había leído y con los años me daba la razón, me decía que yo tenía razón cuando jugaba de dogmático al PC en esa época, ¿no? Te vuelvo ahora sí a la presencia de ¿cómo le llamarías a suicidio, a alcohol, a todo lo que es la evasión, si se quiere, o como quieras llamarle en tu literatura? ¿Te representa mucho? Me representa mucho, pero no sé qué significa. En realidad, creo que hay en el escritor, y yo diría en el artista en general, un desacomodo esencial con la realidad. De otro modo, no escribiría, ni pintaría, ni haría música. Es decir, no crearía un mundo alternativo, un mundo paralelo si estuviera conforme con el mundo que existe. Escribir o pintar es crear un otro mundo que no es el mundo de la realidad en que el artista vive. ¿Por qué lo hace? Yo lo ignoro, pero evidentemente pertenezco a esa clase de gente. Ese desajuste se manifiesta de muchas maneras. También, no necesariamente, también con la droga, con el alcohol, con las mujeres, con la idea del suicidio. No es casual que haya tantos escritores o artistas que han sido alcohólicos, locos o suicidas, ¿no? Lo que no significa que deban necesariamente serlo. Hay otros artistas, Thomas Mann, por ejemplo, o Goethe, que eran casi exclusivamente apolíneos y que no tenían ese tipo de tendencia. Ahora, hay otro tipo de escritor que sí las tiene. Poe, Dylan Thomas, Malcolm Lowry. Tal vez, desdichadamente, yo pertenezco o pertenecí a esa zona de la realidad estética, pero no sé de verdad. Bueno, pero vos no fuiste un alcohólico. Lo que alguna vez contaste, por ejemplo, es que capaz que te tomabas un whisky en una noche y después capaz que estabas 3 meses sin tomar. Claro, lo que pasa es que no era un whisky, era una botella de whisky. Por eso. En realidad tiene su nombre dentro del alcoholismo. Yo era un dipsómano. Podía estar mucho tiempo sin tomar, como Poe, por ejemplo. Poe podía pasar mucho tiempo sobrio, como muchos escritores que se supone que eran alcohólicos. La obra de un escritor en general, de los que toman mucho, entre ellos Poe o Dylan Thomas, está escrita con plena lucidez. No bebían cuando escribían, bebían cuando no escribían.
Poe es característico. Poe en su casa era una persona tan sobria que ni sé si su madre sabía, o su tía, porque en realidad vivía con la tía, a que él le llamaba madre, sabía que bebía. Le llegaban noticias de que Poe bebía, pero él en su casa era absolutamente normal. Ahora, salía de su casa, de esa especie de refugio, capullo, que debía ser para Poe la casa de él, y era como si lo atrapara la locura, ¿no? Muchos de los cuentos de Abelardo Castillo fueron traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, ruso y polaco. Hasta que un día le dijiste a Silvia, no tomo más, y ella no te creyó, algo así fue. Bueno, creo que sí me creyó. No me creyó nadie más que Silvia, me parece. Que es la esposa o la mujer de Abelardo Castillo. Silvia Parraguirre, que es mi mujer. Estábamos en San Pedro en 1974 en un baile del Club Náutico. Y yo tomé por todo lo que no había tomado durante ese tiempo. ¿Tomaste náuticamente? Tomé náuticamente, realmente. Y convidé incluso a tomar a todos mis amigos. Claro, porque y les decía, aprovechen, porque es la última vez que sucede esto, porque no voy a tomar más. Nadie me creía, por supuesto. Y a Silvia yo jamás le había dicho que iba a dejar de tomar. Nunca le prometí que iba a dejar de tomar, ni siquiera me lo pidió por lo menos después de algún momento, porque pedirle a un alcohólico que deje de tomar es lo peor que se le puede hacer, es como si lo arrojara de cabeza a la bebida de nuevo, ¿no? Y esa noche le dije, no tomo nunca más. Si me creyó o no, no sé, pero acompañó esa declaración sin hacer ninguna objeción del tipo, sí, ya te voy a ver mañana, o vamos a ver si esto es cierto. Nada, lo aceptó como en silencio, y no tomé nunca más. De esto hace como 40 años, 30 y tanto. ¿Estar en pareja con una escritora es bueno o es malo respecto de qué? Para un escritor. En algún sentido es lo mismo que estar en pareja con cualquier otra mujer. Las mujeres tienen todas los mismos inconvenientes y naturalmente las mismas virtudes. Pero lo que te lo puedo decir... ¿Te imaginas que el club feminista que puede escuchar este programa habrá de sentirse un tanto alterado? Bueno, más allá de que yo estoy muy de acuerdo con vos. Que no olviden que también emplea la palabra virtudes, ¿no? Sí. Vamos a ponerle un bandazo a la... Pero te lo puedo decir con una especie de broma. Dale. Que no es tan bromista. En la época de Menem hubo un corte de luz que duró como 10 días, no sé si recuerdan, un corte de luz formidable, se quedó todo el Buenos Aires sin luz, bueno, que era un escándalo. Más, fue 10 días de corrido en varios barrios y casi un mes, si no me equivoco. Bueno, a nosotros nos tocaron 10 días u 11 de corrido, recuerdo. Y al principio fue muy dramático. Uno está tan acostumbrado a la luz que cuando la luz desaparece siente que está ocurriendo una catástrofe. De ahí, y más para vos con la noche. Justamente. Además, ahora con las computadoras. ¿No? Y llegó un momento que me di cuenta que Silvia y yo la pasamos perfectamente en esa semioscuridad que daban las velas, conversando. Y conversamos durante 10 días seguidos, más o menos. Resolvimos una cantidad, no digo de problemas personales, porque en general no hemos tenido nunca problemas personales a resolver, salvo los circunstanciales de toda pareja, ¿no? Pero problemas literarios, hablamos de literatura hasta hartarnos, y ahí me di cuenta de las ventajas que tiene estar casado con una escritora, porque mi mujer era al mismo tiempo mi interlocutor, yo era el interlocutor de ella por el hecho de que éramos escritores, y ese día pensé también que esos días, ¿no? ¿Qué pasa con las parejas de escritores? Y en realidad suelen ser muy largas las parejas de escritores. Aragón vivió toda la vida con Elsa Triolet. Sartre, aunque no se casó nunca con Simone de Beauvoir, fue no solo la pareja de su vida, sino probablemente el amor de su vida. Se haya comportado como se haya comportado Bioy Casares con Silvina, y las relaciones que haya tenido fuera de esa relación, que no sé si serán tantas como a veces promocionadas por el propio Bioy, que era bastante picaresco, pero sobre todo le gustaba hacerlo sentir, duró también toda la vida. Silvina era una mujer mayor que Bioy, y él la acompañó hasta su muerte. Baudelaire estaba juntado con Jeanne Duval, que era una mujer que perdió la belleza muy pronto, y a la que están dedicados casi todos aquellos formidables poemas en el que se exalta la belleza negra de la Duval.
Y sin embargo, Baudelaire vivió con la Duval hasta su muerte. Vale decir que hay en cierto tipo de relaciones, y la Duval estaba muy vinculada a la literatura, aunque no fuera escritora, ¿no? Hay en cierto tipo de relaciones entre escritores y mujeres escritoras, o que tienen alguna relación con la literatura, algo muy curioso, y creo que reside en que se puede hacer con ellas algo que la gente ha olvidado, que es hablar. El Facebook es Decime quién sos vos, programa de radio. Decime quién sos vos, Abelardo Castillo. ¿Cómo te llevas con la muerte? Bueno, bastante mal, naturalmente, ¿no? Pero trato de convencerme de que como nos va a pasar a todos, no soy una excepción. De todas maneras, sigo pensando, como cuando era joven, que hay algo en el silogismo aristotélico que a mí no me convence, ¿no? Ese de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Yo creo que la última instancia de ese silogismo hay que probarla. A mí no me demuestra, la primera, ¿no?, que todos los hombres son mortales. Que Sócrates es hombre, que Sócrates se murió, está bien, pero que todos los hombres son mortales, bueno, eso todavía está en duda. ¿Por qué se pone como principio? Ese silogismo sería perfecto. Hasta lo que sabemos, y hasta este momento, todos los hombres se han muerto. Sócrates es hombre. Pues, daría la impresión de que Sócrates también se tiene que morir. Creo que se tendría que plantear así, ¿no? Pero esto, además de ser una broma, creo que es lo que permite vivir. Si nosotros pensáramos realmente que somos mortales y que nos tenemos que morir, estaríamos imposibilitados para pensar, para hablar, para amar, para casi cualquier cosa. Porque ¿qué sentido tiene la vida si se termina? ¿Qué sentido tiene el mundo si pensamos que la nuestra es una estrella medianamente pequeña, que además ya cumplió la mitad de su vida, los 5.000 millones de años que tiene son la mitad de su vida, y que va a desaparecer junto probablemente con todo el universo algún día? Si te pones a pensar seriamente en esas cosas, ¿qué sentido tiene regar las plantas, tener un gato, amar a tu mujer, escribir un libro o tratar de resolver ciertos problemas filosóficos? La verdad que ninguno. Por eso vivimos como si fuéramos inmortales, y por eso yo insisto que todavía me tienen que demostrar que el primer término del silogismo aristotélico es cierto. ¿Eso se llamaría ser un optimista histórico? No sé, creo que también se podría llamar ser un demente, pero de todas maneras, en mi negra visión del mundo y de la realidad, esta es una de las cosas que me permite, no vivir, porque vivir me lo permiten otras cosas, que me permite seguir haciendo cosas. Es decir, seguís teniendo una visión muy negra de la... A ver, se entiende lo que pensás sí. filosóficamente de la sociedad, a propósito Sí. de que es una sociedad enferma, digo, Sí, sí. alguno que pueda sentirse desprevenido. Pero el momento de la Argentina, ¿cómo lo estás sintiendo? Muy caótico, y a veces me lastima mucho la agresión que noto en la Argentina. En todos los niveles, ¿eh? Es como si... No solo en el político. No solo en el político, no solo en el político. Creo que del político irradió hacia el político un modo crispado de percibir la realidad que tenemos desde hace muchísimo tiempo. No me interesa dónde nace ni cómo nace. Sé que es así, además no soy un sociólogo, ¿no? Y es un país donde se ha, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Es como si hubiera perdido la posibilidad de conversar o de dialogar. Se discute, se agrede, la gente vive molesta, y transmitir ideas ha dejado de ser la función de los intelectuales, por ejemplo, para hacer meramente la transmisión de insultos, y eso no lo tolero, porque yo he vivido en épocas muy politizadas, en épocas realmente politizadas en el mundo entero, y se podía discutir, no había... polemizar grandemente y con respeto por el antagonista. Hoy ha intervenido una palabra que yo creo que es muy dudosa en política, que es la palabra enemigo. La utilizan tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Y la palabra enemigo no corresponde a los adversarios políticos. Yo recuerdo un ejemplo realmente que me dio la mujer de Leopoldo Marechal, Elvia Marechal. Cuando muere Leopoldo, Elvia fue a hacer un trámite para cobrar una cuenta que tenían juntos, ¿no?, que era bastante problemático porque no se había liberado el primer cheque o algo por el estilo, y el único dinero que le quedaba a Elvia era ese. Entonces fue a ver a un político argentino, que no me acuerdo quién era,
un hombre de derecha naturalmente, que le dice, señora, su marido siempre fue enemigo nuestro. Y Leopoldo, y Elvia le dijo, mi marido no tenía enemigos, tenía adversarios. Y yo sentí, esta es una verdad política. Los enemigos son los que atacan tu país, tu pueblo, quieren matar a la gente. Esos son los enemigos. Los otros son adversarios. No puede haber enemigos filosóficos o enemigos ideológicos. Tendríamos que empezar por desterrar ciertas palabras para ver si nos entendemos. Creo que hay una incapacidad de entenderse en la Argentina que es muy grande. Y no estoy hablando ni desde el Olimpo ni desde la derecha. Todo el mundo sabe que soy un hombre izquierda. Me imagino que algunos conocen mi trayectoria desde que yo apel hasta el ornitorrinco sacado durante la dictadura. Así, no estoy tratando de conciliar los contrarios. Estoy tratando de ver si podemos entendernos como argentinos, aún siendo adversarios. Entre las distinciones a Abelardo Castillo se cuenta el Premio Internacional de Autores Contemporáneos de la UNESCO y también el Premio Municipal de Novela, el Nacional Esteban Echeverría, el Conex de Platino y el Premio Casa de las Américas de Narrativa José María Arguedas, 2007. A lo largo de tu literatura, ¿quién crees que te influyó? ¿Decisivamente o en qué grado? En la literatura argentina, sin duda, y decisivamente, me influyeron Roberto Arlt, Borges y Marechal. No tuvo tiempo de influirme Cortázar, porque como yo lo conocía a Cortázar, yo había escrito El otro Judas, Rafael y mi primer libro de cuentos. Pero esos tres escritores me influyeron mucho. Literariamente yo diría que Arlt y Borges, emocional y moralmente Leopoldo Marechal, a quien veía todos los miércoles y que fue, si puedo utilizar la palabra, ya que me llevaba 35 años, mi amigo, desde el primer día que lo llamé por teléfono, vivía acá a la vuelta. Acá a la vuelta estamos en Congreso. En Congreso, que Congreso, él vivía en Rivadavia y al 2300, ¿no? Íbamos permanentemente a la calle. Yo no compartía muchas ideas de Marechal. Marechal era peronista, aunque cuando murió era más un hombre de izquierda que un peronista. Y Marechal era ateísta. Marechal creía en Dios. Era un hombre profundamente religioso. Yo creo ser un hombre religioso, pero no creo en Dios. Jamás hablamos de religión con Marechal. La única cosa que me dijo Marechal una vez es, vos crees que no creés en Dios, pero en el fondo sos un creyente, ¿no? Me acuerdo haberle hecho una broma, haberle dicho, bueno, Leopoldo, con ese criterio yo podría decirle que usted cree creer en Dios y en realidad es un ateo. Y eso fue toda la conversación, nos divertimos mucho. Era un hombre de una sabiduría notable, había que oírlo hablar, había que dejarlo hablar y solo se derivaba hacia cualquier tema. Tenía una virtud que yo no he visto en casi ningún escritor argentino, y tampoco la he podido ver en mí, ni creo que la veré. Dejaba hablar a los otros y a los más jóvenes, pero sobre todo dejaba hablar a su mujer. Cuando yo lo conocí, recuerdo que él me hacía preguntas, o de política, o de religión, o de filosofía, y yo pensé, pero este hombre me está tomando el pelo. Es Leopoldo Marechal, es el autor de Dan Buenos Aires, lo llama maestro Lezama Lima, lo llama maestro Cortázar, y me pregunta a mí qué pienso de ciertas cosas. Y no me estaba tomando el pelo, era así. Preguntaba de verdad qué era lo que pensaba de la realidad gente que era 35 o 40 años menor que él, ¿no? En ese sentido influyó Marechal en mí, no en el literario. En el literario, sin duda, influyeron mucho más Roberto Arlt y Borges. Y en la literatura en general, además de los grandes clásicos, además de Poe, que es pertenece a mi panteón personal, yo diría que como a toda mi generación lo influyó en un sentido indiscutible Jean-Paul Sartre. Me quedé, penúltima pregunta, porque nos quedan 4 minutos, y la última es tanguera y capaz que te lleva tiempo, la respuesta. Me quedé pensando en esto de los problemas filosóficos que uno trata de resolver. ¿Tratás de resolver problemas filosóficos a menudo? Tírame algún título de alguno, si la respuesta es afirmativa. Sí, es decir, hay un problema filosófico metafísico que a mí me preocupa desde que empecé a pensar. Uno es la libertad. ¿Qué significa la libertad para los hombres? En realidad, ¿elegimos o estamos condicionados a ser como somos?
¿Somos el hombre del que habla Schopenhauer o somos el hombre del que habla Sartre? ¿Somos el hombre del que habla San Agustín o somos el hombre político actual que puede elegir sus destinos, ¿no? Y como San Agustín, como Sartre, como Pascal, como casi todos los grandes pensadores que leí han influido mucho en mí también y me han hecho pensar, no puedo leer un libro ni siquiera de ficción, si no me agrega algo y si no me cuestiona algo. ¿La categoría marxista de que la libertad es la necesidad que se conoce no te gusta? Me gusta, pero no sé si me abarca. El problema de la libertad es para mí un problema más metafísico todavía. En realidad, yo soy como soy porque no tengo más remedio que ser así, o soy como soy porque elijo ser así. Y ese problema, que es un problema metafísico, creo que sin solución, porque Kant ya lo había tratado en la crítica de la razón pura, es uno de los problemas que me preocupa. Naturalmente, los otros problemas filosóficos son el tiempo, la muerte, y que no trato de resolver. Trato de que sucedan con el menor peso posible en mi vida, ¿no? Decime quién sos vos. No puedo saberlo. Es decir, si me harías un gran favor diciéndome yo no me puedo ver desde fuera de mí. Soy alguien, ya te digo, que escribe, que ha bebido mucho, que ama a su mujer, que ha cometido enormes errores y que cree que es un ser religioso aunque no crea en Dios y que siente que todavía tiene una deuda muy grande con sus semejantes. Creo que carezco de algo que me enseñaron que debía tener cuando era muy chico, que es caridad. Abelardo Castillo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.